Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos, especialmente a los que nos escuchan desde América y, bueno, buenas tardes a las personas que nos escuchan desde Europa o desde España. Saben que en unas circunstancias un poquito especiales, con el estado de alerta y el confinamiento de la población en varias regiones de Europa debido a la pandemia del COVID-19. Bien, lo que nos trae hoy aquí es un siniestro, un caso real, absolutamente real. Fue lo que le sucedió a la plataforma Deepwater Horizon hace ahora justito, en abril, van a cumplirse los 10 años de aquel accidente. Además, si alguien quiere profundizar en el tema, les he puesto aquí en la carátula una película protagonizada por Mark Wahlberg, que está bastante bien y que, contrariamente a lo que suele hacer con las películas de este tipo, de catástrofes y demás, la verdad que la película es bastante acertada en cuanto a lo que sucedió realmente aquel fatídico día. Bien, vamos empezando. A ver si soy capaz de hacer avanzar la presentación. Aquí está. Bien, por supuesto quería comenzar disculpándome. Todo es muy fácil de analizar a posteriori. Lo que vamos a ver hoy son los hechos que sucedieron y, claro, es muy sencillo analizar esos hechos con la perspectiva que da el tiempo. Digamos que es demasiado fácil y debemos ser conscientes de que en directo las presiones, la toma de decisiones a la que se ven sometidos los protagonistas pues son muy complejos, y más ahí en medio del mar, en un lugar tan difícil como es una plataforma petrolífera. Además, les he puesto aquí la frase, es algo que decimos mucho en España, no sé si en América también lo utilizan, lo que hoy vamos a hacer es toreo de salón. Es decir, es muy sencillo opinar de cómo hace el torero cuando no tienes al toro delante. Y ellos tenían delante a un toro, y además un toro bastante peligroso y que daba tremendas cornadas. Vamos a ver qué pasó poquito a poco. Nuestra sesión de hoy lo que haremos será un análisis profundo de aquel terrible desastre, uno de los mayores desastres de la historia, pero sí que quisiera que fuésemos muy respetuosos, y yo trataré de serlo, y si alguno nota que no lo soy, por favor que me lo avise, porque se trata de algo muy serio lo que sucedió allí. Y les anticipo, me adelanto un poco a la presentación y les digo que las claves del asunto son varias, pero por ejemplo la comunicación, volveremos sobre ello un poquito más tarde, tuvo mucho que ver en este asunto. Por supuesto, la urgencia, las prisas, el querer sacar adelante el proyecto cuanto antes, el quererlo terminar y, cómo no, el ahorro de costes, el tratar de que aquello costase un poquito más barato, también estuvo presente en la catástrofe y son elementos comunes a muchas otras catástrofes, a muchos otros accidentes. Lo veremos y espero que al final quede bastante claro. Esto es la plataforma, es una estructura formidable, muy grande, muy especializada, una plataforma muy costosa, construida, si no recuerdo mal, en Corea por Daewoo, unos astilleros navales impresionantes, y la máquina, la estructura en sí misma, es una plataforma moderna. Solo perforar. Esta estructura no extrae el petróleo, no saca el gas, solamente hace el agujero. Su función es el tema petroquímico, las funciones, el trabajo, están muy divididos. ¿Y qué hace esta plataforma en particular? Solo el agujero, prepara el pozo a mucha profundidad, por eso su nombre, Deepwater, aguas profundas, porque la planta, su objetivo es hacer el agujero y luego lo deja preparado para que venga otra estructura que sea la que lo opere y la que saque el producto, la que saque el zumo de dinosaurio para comercializarlo. Entonces, además de esto, es que ya habían acabado, ya tenían el trabajo prácticamente terminado. Lo que estaban preparando era para marcharse. Y fíjense, de lo que podía salir mal, casi todo salió mal. O sea, hubo muchas causas desencadenantes de lo que pasó aquel día. Vamos a ver las fechas, dónde estaba situada la plataforma. Tienen a la derecha un mapa del Golfo de México, en el que puede, arriba un mapa geográfico, abajo una imagen de satélite, donde pueden ver dónde estaba situada precisamente la plataforma y, bueno, y dónde se quedó, porque finalmente la plataforma se hundió después de arder durante unos días. Estaba a 66 kilómetros, sigue estando bajo el agua,
a 66 kilómetros de las costas de Estados Unidos, en Luisiana. Pero ahí la plataforma continental es muy rápida, tiene un gradiente muy pronunciado y la plataforma continental hace que, a pesar de estar a solo 66 kilómetros de la costa, la profundidad del agua sea enorme, sea muy, muy profundo. Todo esto sucede el 20 de abril del 2010 y la secuencia que desencadena la tragedia comienza a las 5 de la tarde. Hay que decir, y esto es bastante importante, que estaban 47 días fuera de los plazos marcados. Estos 47 días que llevaban de retraso veremos que tienen una importancia bastante grande en lo que sucedió después. Además, también hay que recalcar que buena parte del control de estas operaciones se ejerce desde tierra adentro, concretamente desde Houston, en Texas, con lo cual las comunicaciones también se ralentizan un poquito porque las decisiones importantes no se toman en la propia plataforma. La estructura es muy grande. En ese momento había 127 personas a bordo de la estructura y hay que decir, lamentablemente, que de ellas 11 fallecieron y hubo 17 heridos de consideración como consecuencia de este accidente. Accidente que constituye uno de los mayores desastres industriales de todos los tiempos, por su impacto medioambiental, por los costes, por las repercusiones, incluso si quieren, por los litigios legales que todavía quedan abiertos. Todavía hay mucha cuestión legal y mucho juicio pendiente para ver quién tuvo la culpa de esto, quién tuvo la culpa de lo otro, y evidentemente la culpa no es solamente el hecho simple de quién tuvo la culpa, son las indemnizaciones que hay detrás. Pero vamos a intentar ir por partes y por orden y no atropellarnos en esta exposición. Aquí tienen ustedes otra fotografía, otro mapa de dónde estaba concretamente la plataforma. Si se fijan, la plataforma continental cercana a tierra firme tiene una enorme profundidad porque ahí donde está en la marca roja de la plataforma se hunde. O sea, el fondo marino, el lecho del mar, tiene una enorme profundidad, que es donde se encuentra, bueno, precisamente el petróleo que estaban tratando de sacar. Como saben, esto cada vez ha ido ampliándose la profundidad a la que las plataformas petrolíferas pueden operar. También eso significa que se va consiguiendo extraer petróleo y se van descubriendo nuevas reservas, pero cada vez más complicadas en su explotación. En su momento, hace 10 años, la Deepwater era una de las mayores plataformas existentes en el mundo, también de las más nuevas. Trabajaban, como les decía, 126, 127 personas. Las cifras fluctúan, depende de las fuentes. Quiero decirles también que esta presentación está preparada con imágenes de diferentes fuentes y sitios, por eso en algún momento verán que me refiero a 127 personas o a 126, por ejemplo. Y el coste de la instalación, el coste de la plataforma era de más de 560 millones de dólares. O sea, una estructura bastante cara. 66 kilómetros de las costas de Luisiana, también frente a Mobile, Alabama, y muy cerca de las costas también de Florida. Es ahí la plataforma, como les decía, la plataforma continental. El lecho marino tiene muchísima inclinación y se hunde muy rápidamente hacia el fondo del mar. ¿Quiénes eran los actores? 3 empresas, 3. British Petroleum, el contratista principal, dueño de la explotación, el que tenía la licencia para sondear ese yacimiento y extraer el petróleo. Transocean, que es quien opera la plataforma, quien está con más personas dentro de la máquina preparando los trabajos. Y Halliburton, cada una con sus funciones. Luego veremos cuáles eran las funciones de Halliburton, que también eran bastante complicadas. Fíjense que estaban celebrando precisamente en esas fechas, en abril, estaban celebrando los 7 años de operación de esta plataforma con 0 accidentes. O sea, estaban muy orgullosos de que en los 7 años de vida útil de esa estructura no se había producido ni un solo accidente. Y estaban tan contentos, como es natural, y festejándolo. Así son las cosas. La plataforma, con tantas personas a esa profundidad, imagínense todo el tema logístico de llegada de suministros, etcétera, todo eso significa que tiene un muy alto coste de operación. Cada día de la petrolera, cada día le cuesta esta explotación, le cuesta un
millón de dólares, por hablar en números redondos, a las compañías que la operan, particularmente a British Petroleum. Eso significa que los 47 días que llevaban de retraso sobre los planes previstos suponían 47 millones de dólares de pérdidas. Y eso, como ustedes saben, en el mundo de la empresa es algo bastante difícil de tolerar. ¿Los trabajos estaban terminados? Pues sí. El pozo estaba 4 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, y el lecho marino estaba a 1,5 kilómetros bajo el agua. Es decir, la longitud total de la tubería por la que luego se extraería el petróleo era una tubería de 5,5 kilómetros, que no es nada. Pero aún así, debo decirles que esta plataforma, la Deepwater, había hecho perforaciones de casi el doble de esa longitud. Es decir, que no estaban ante su trabajo más difícil, ni mucho menos, y que llevaban 7 años haciendo cosas todavía más complicadas, como les digo, perforaciones a mayor profundidad. Por supuesto, la especialidad, y de él viene su nombre, es crear los pozos a gran profundidad. Y repito que solamente se especializa en hacer el pozo, no va a sacar el petróleo. Eso no es su trabajo. Hace el agujero, prepara el pozo y se marcha a otro sitio. Es una máquina, llamémosle así, a la Deepwater, es una máquina muy, muy especializada. Y ahora este dibujo es un poquito más complicado. Fíjense que arriba de la imagen tienen la plataforma sobre el mar y debajo hemos eliminado muchos kilómetros que hay de distancia, como les decía, 4 kilómetros kilómetro y medio de agua, más 4 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y demás. Y ven ustedes ahí una estructura amarilla. Esa estructura amarilla es el BOP. Ese aparato es una máquina muy costosa, es una válvula muy especial, muy compleja, especialmente compleja, y que tiene una serie de funciones y sistemas de seguridad. Forma parte de los ingredientes de la tragedia que hoy estamos viendo. British Petroleum del Reino Unido es el propietario, tiene la licencia de perforación y es el explotador principal de ese pozo que se está creando ahí. Transocean es una empresa norteamericana, es la plataforma, la propietaria de la plataforma, o sea, ellos son los dueños de la máquina y es una filial de perforación. Se dedican a temas operacionales y son el contratista principal de este pozo. Por cierto, el pozo recibe el curioso nombre de Macondo, como la ciudad de las novelas de Gabriel García Márquez. No sé quién elegiría el nombre, pero es muy gracioso dentro de lo que es el realismo mágico, y si nos escuchan desde Colombia entenderán a qué me refiero. Bien, Halliburton es una empresa norteamericana que, entre otras muchas cosas, es una multinacional con muchas facetas y muchas actividades, pero en este caso se especializa en la ingeniería y muy, muy en especial en las técnicas de sellado temporal del pozo. Como estamos diciendo, la Deepwater hace el pozo, lo prepara, lo deja todo listo y se marcha para que luego venga después, pasados unos días, unas semanas o unos meses, venga otra plataforma de explotación que es la que va a sacar el crudo de ahí. Entonces Halliburton tenía unos papeles muy especiales en cómo sellar el pozo de manera temporal para alejarse la Deepwater. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el profundo pozo se termina y una vez terminado lo primero que se hace es sellarlo. Y para eso la estructura amarilla que les decía antes, el BOP, que por cierto BOP son las siglas en inglés de Blowout Preventer, es decir, es una especie de tapón que prevé que no se produzcan derrames accidentales de petróleo desde el fondo del mar. Lógicamente por la contaminación que eso implica y también porque lo que se busca es sacar el petróleo de una manera ordenada, el petróleo y el gas, sacarlos de una manera ordenada para poderles dar una utilización, un aprovechamiento comercial. Bien, entonces, una vez que el pozo se sella, está sellado, el paso siguiente, el paso B, es comprobar ese sellado y eso se hace con presión negativa. Hay que comprobar que el pozo, el petróleo que está bajo la superficie del mar y de la tierra bajo el agua, está a enormes presiones, que esa presión no va hacia arriba. Entonces, se comprueba que esa presión es negativa, que no hay un exceso de presión, y para eso también sirve el BOP,
el blowout preventer, y después el tercer paso es abandonar el lugar cuando se han hecho todas estas comprobaciones. Precisamente en eso estaban haciendo esas comprobaciones cuando empezaron a concatenarse una serie de acontecimientos que llevaron al desastre. Tendría que haber venido después otra plataforma para ocuparse de extraer, pero eso no llegó a suceder, como veremos. Por supuesto, la Deepwater Horizon, como ya les anticipaba antes, había hecho trabajos mucho más difíciles y a mucha mayor profundidad en fechas anteriores, pero en la misma zona del Golfo de México. ¿Qué pasó? Primero, bueno, pues ya hemos visto que el pozo se sella temporalmente, pero ¿eso cómo se hace? Por el agujero que se ha creado se vierte un hormigón especial. Ese hormigón va a hacer un tapón sólido de cemento, y esa formulación de ese hormigón es muy especial. La hace Halliburton. Halliburton estuvo comprobando diferentes fórmulas y las estuvo cambiando hasta poco antes del desastre. La formulación que Halliburton sugirió era una en la que además de cemento y agua había nitrógeno en gas. Veremos esto. Entonces, el BOP, el Blowout Preventor, como tapón, tiene también, aparte del cemento, unos espaciadores, y los espaciadores son unas inserciones metálicas que van dentro del tubo para que el hormigón se frague a su alrededor y quede cerrado. Y así el petróleo no escape. La función de estos espaciadores es crítica y también es una responsabilidad de la misma empresa Halliburton, que estuvieron comprobando si ponían 6, ponían 15 o ponían 21. Y entre 6 y 21 los espaciadores son caros, añaden tiempo al proceso. ¿Cuántos espaciadores creen ustedes que pusieron? Pues al final se conformaron con poner solo 6, pero habían estado hablando y viendo posibilidades de poner hasta 21. Es decir, si hubieran puesto 21, pues habrían hecho un tapón un poquito más consistente y posiblemente no habría pasado nada. Pero claro, los costes de estos espaciadores, el cemento con su formulación especial de nitrógeno, el tiempo de vertido, etcétera, etcétera, son costes de materiales. Sí, ahora es muy fácil, como les decía al principio, a toro pasado, es muy fácil decir que esos costes son infinitesimales comparados con el desastre que se produjo. Pues es cierto, esos costes son infinitesimales, pero se decidió ahorrarlos. Y al ahorrarse esos costes, bueno, no me adelanto, vamos a seguir yendo por partes. A ver si consigo que esto avance. Aquí está. Entonces, se realizan dos controles de presión negativa por conductos diferentes y por fórmulas diferentes. El primer control arroja una presión enorme. Algo está mal. Hay 9.700 kilopascales, que es mucha presión, es decir, el petróleo está empujando y queriendo salir a la superficie, con lo cual hay que arreglar algo antes de irse de ahí. Pero el segundo control, el otro control da 0. ¿Qué pasa? Pues que uno da una cantidad de presión enorme y el otro da la correcta, 0. Y fíjense que los seres humanos tenemos la tendencia de interpretar las cosas como queremos hacerlo. Nos gusta interpretar tal como nos apetece. Y en este caso, Jason Anderson, el ingeniero jefe de Transocean, interpretó mal, pensó que la válvula que medía la presión A y que daba 9.700 kilopascales estaba equivocada. Pensó que la correcta era la otra válvula que daba una presión de 0. Y entonces tomaron las decisiones subsiguientes y concretamente este señor, este jefe de ingenieros, lo pagó, fue una de las 11 víctimas mortales, lo pagó con su vida. En fin, una imagen de la plataforma en llamas. El barco que se ve a la izquierda es un barco bastante grande, o sea, la magnitud de las llamas fue bastante. Vamos por partes. Fíjense, este es un dibujo del fondo marino, esquemático, muy simplificado, con la posición de las coordenadas geográficas y demás, donde está el Pozo Macondo. Fíjense que cuando todo esto falla, empieza a producirse la salida de petróleo que flota hacia arriba, llega a la superficie, pero que también hay petróleo y gas que se queda atrapado a medio camino en esas 45 millas, 66 kilómetros que hay hasta la costa más cercana, la costa de Luisiana. Aquí lo que les he puesto es un BOP, un Blowout Preventer.
este aparato, esto estaría en vertical, la pieza roja sería el tubo por donde luego saldrá el petróleo, pero que este aparato se tiene que ocupar de prevenir. Es un sistema complejo, muy caro, es una pieza además que pesa bastantes toneladas, que lleva muchísimos sistemas de seguridad redundante, etcétera, y esta es una imagen sacada de la propia web de Transocean en la que explican las diferentes válvulas. Fíjense que tiene varias válvulas arriba y abajo, se le conoce también coloquialmente como un árbol de Navidad, porque tiene esa forma. Al haber diferentes válvulas, son como las ramas de un árbol de Navidad, aunque tiene una función bastante distinta y para nada decorativa. El BOP asegura el pozo de varios modos. Solo con que uno de esos modos de seguridad hubiese funcionado, ya se habría eliminado todo el problema, pero no. Este elemento clave del proceso, el BOP, falló estrepitosamente. El cemento, como les decía antes, preparado con una fórmula especial por Halliburton, llevaba nitrógeno y esto hizo, parece que se les fue la mano con la cantidad de nitrógeno y esto hizo que el nitrógeno subiera en el cemento todavía fresco y crease unas burbujas demasiado grandes ahí arriba. Luego hablaremos más de burbujas. La fórmula del hormigón la estuvieron modificando hasta el día anterior, es decir, que Halliburton tenía sus dudas y sus discusiones con BP y con Transocean sobre qué tipo de cemento utilizar. Las baterías del BOP, tiene baterías, ese árbol de Navidad que se ancla al fondo marino y que constituye el sellado del pozo, lleva unas baterías con una tensión nominal de 27 voltios que tienen que funcionar. Son las que funcionan en caso de que todo falle y son las que permiten que el BOP automáticamente cierre el pozo con la potencia de esas baterías. Las baterías solo daban 7 voltios, no daban los 27 requeridos y al tener tan poca tensión, sencillamente no hicieron su función, no pararon el asunto. No está claro quién fue el fabricante del BOP, pero desde luego, fíjense que arriba en el título de esta transparencia ya empiezo a preguntar ¿por quién? Bueno, Halliburton está claro que en la formulación del hormigón, en el tema de los separadores, pero luego el BOP, que no está claro quién lo fabricó, y es una de esas tres, Schlumberger, Baker & Hughes o National Oilwell Varco. Parece que al final estaban utilizando diferentes tipos de BOP en según qué pozos y es un tema que no está suficientemente claro de quién era. En cualquier caso, el BOP falló estrepitosamente, sobre todo por el tema de sus baterías. Claro, estamos hablando de nuevo de los costes, los plazos. Recuerdan que llevábamos 47 días de retraso sobre lo previsto con los consiguientes gastos que eso supone, a más o menos $1 millón al día, pero es que además se está produciendo un coste de oportunidad. La Deepwater Horizon debería estar ya en otro sitio trabajando en su nuevo encargo y posiblemente, además de los costes extra que estaban incurriendo BP y Transocean, se estaban incurriendo unos costes de sanción con otros clientes un poquito más allá en el siguiente pozo que tenían que perforar. Además, los controles de presión negativa, pues como han visto, con resultados muy dispares de 9.700 y 0 pascales, pues eso es una responsabilidad clara de Transocean. ¿Qué más? Bueno, que al final lo que les decía antes, el ingeniero que tomó estas decisiones y que hizo las interpretaciones erróneas lo pagó con su vida. Y el tema de los espaciadores, que lo he dejado para el final, solo 6. Eligieron la fórmula más sencilla, la más barata, y ahí se equivocaron los 3, Transocean, BP y, en mi modesta opinión, sobre todo, Halliburton. Bien, seguimos. Esto es un queso suizo. ¿Y qué tiene que ver el queso suizo? Permítanme la digresión por un momento. Esto es algo que le gusta mucho a varios compañeros míos en temas de gerencia de riesgos. Y a mí me parece una imagen bastante gráfica. El queso suizo, el queso Emmental, normalmente tiene agujeros, pero los agujeros están repartidos en el queso de manera aleatoria. O sea, los agujeros no coinciden. Nunca hay una sola causa que determine un accidente. Y si utilizamos la representación gráfica de este queso suizo, para verlo de una forma muy gráfica, es que los agujeros se tienen que poner en fila. ¿Ven ustedes por dónde transcurre la flecha roja?
Pues ese es el siniestro, ese es el accidente, la catástrofe. Tienen que estar todos los agujeros alineados para que la catástrofe pueda funcionar por ahí. Bastaría con que un solo agujero estuviese desalineado, no estuviese en línea recta con los otros, para que la catástrofe no pudiera progresar y se detuviera. Pero si se fijan, hay 4 lonchas de queso y las 4 tienen un agujero que coincide en el mismo sitio. Por ese agujero es por donde transcurre la catástrofe. Como les digo, es un concepto clásico en el análisis de accidentes y sirve para accidentes de aviación, para todo tipo de accidentes, porque siempre hay más de una causa. Normalmente son 2, 3, 4, muchas causas las que se ponen en línea, las que se juntan en un momento del tiempo para permitir que transite a través de ellas el accidente. Bien. Esto es una representación gráfica de los mayores desastres de vertido de petróleo que han habido en la historia reciente. Aquí en España tuvimos hace unos años el buque Prestige, que causó un vertido de unas 76.000 toneladas, 77.000, o sea, unos 561.000 barriles de petróleo. Los costes del Prestige, aquí en España, es difícil encontrar una estimación, pero desde noviembre del año 2002, en que el barco se rompió lanzando el crudo al mar, pues esos costes han subido a unos 12.000 millones de euros, según algunos cálculos. Hay cifras distintas, según a quién mire uno, a qué fuente utilice, los costes varían. Fíjense que de los accidentes más graves de la historia, pues tenemos en primer lugar por coste, por magnitud, el tema de Chernóbil, después la explosión del transbordador Columbia y el tema de la plataforma Deepwater Horizon ocuparía seguramente la tercera posición en esa lista, porque sí, lo que están viendo ahí que es que se vertieron al mar unos 5 millones de barriles de petróleo, es decir, unas 10 veces lo que se vertió por el Prestige en las costas de Galicia. Es decir, 795 millones de litros de petróleo crudo. Las cifras aquí también bailan. Depende de a quién escuches. Los pescadores de la zona siempre han dicho que fueron muchas más toneladas. La cifra real en litros, galones, barriles, baila. Pero en cualquier caso, y con independencia de las fuentes consultadas, lo que estamos viendo, y por eso la gráfica con los diferentes barcos que han perdido mucho combustible en el mar, el Exxon Valdez, el Largo Merchant, etcétera, al final la cifra de 100 millones de galones es muchísimo más abultada que cualquier otra catástrofe de las que han habido en el planeta. Además, la forma de remediarlo fue bastante tosca, como veremos a continuación. Fíjense dónde estaba la plataforma, veíamos antes los mapas, y ahora vemos por dónde se esparció el crudo. Es decir, los vientos dominantes y las corrientes marinas hicieron que el crudo se dirigiera hacia Florida, Alabama y Mississippi. Y esos son los estados que quedaron más contaminados. Por supuesto que también Luisiana, y el petróleo incluso llegó a la ciudad de Nueva Orleans. Es decir, hubo mucho petróleo. Es que 5 millones de barriles de petróleo, si no recuerdo mal, el barril de petróleo tiene unos 190, 200 litros de petróleo. Es decir, estamos hablando de muchísimo petróleo crudo y el consiguiente daño. La dispersión del vertido, la dispersión. Y aquí nos encontramos con otro de los agujeros en el queso, que hace que el daño sea mayor. El presidente Obama, entonces, lanzó varias frases. Al final les voy a poner un link si quieren ustedes ver las frases completas de lo que Obama definió al respecto de este derrame, pero se refería a él como uno de los mayores desastres de la historia de los Estados Unidos, uno de los mayores desastres que América había tenido que abordar por la cantidad de vertido y los daños al medio ambiente en el Golfo. Por supuesto, lo primero en el discurso del presidente Obama era la limpieza. Desde el principio de la crisis había que poner a todo el gobierno federal a limpiar, a hacerse cargo de aquello para que el esfuerzo de toda la nación consiguiera limpiar lo más posible. Gracias a estos esfuerzos,
decía el presidente Obama, se había conseguido quitar del agua, sacar del agua, a través del quemado, a través del skimming. El skimming saben que es retirar la parte flotante de encima del mar, o sencillamente con otros medios de recolección. Se había conseguido recuperar millones de galones. Yo creo que esto es verdad, pero hubo otro fenómeno del que hablaremos luego. Aquí tienen un link, por si alguno quiere, y como les decía antes Ángel Espínola, todos tendrán esta presentación mañana por si quieren repasarla o por si quieren meterse en el discurso completo del presidente Obama, que dijo algo mucho más pocos días después. Se entrevistó con directivos de British Petroleum, de Halliburton, etcétera, y ahí fue mucho más contundente el presidente en sus declaraciones, hablando de varias culpas, como les decía, las diferentes causas que desencadenan un accidente. En primer lugar, graves faltas de responsabilidad. En segundo lugar, la desmedida codicia, la avaricia, el tratar de ganar dinero. ¿Le suena? También, en tercer lugar, el error humano, que también conduce a los ahorros de costes y, por lo tanto, lo llega a calificar de delictivo. Este ahorro de costes lo denomina delictivo. Y después, claro, el presidente Obama habló de las sanciones multimillonarias que se iban a imponer a los diferentes causantes de la tragedia. Bueno, esto es una cuestión muy personal. Yo creo que Obama obraba de buena fe y que efectivamente pensaba todo esto que estaba diciendo y todo esto que estaba declarando. Sinceramente, prácticamente nada se cumplió en la práctica. No sé si con otros políticos, en fin, ya saben ustedes que de lo que un político diga a lo que luego suceda suele haber bastante distancia. Bien, por lo tanto, Obama, cuando decía esto, cuando estaba haciendo estas declaraciones y hablando de delictivos y de temas de codicia y de temas de ambición desmedida, todavía no sabía algunas cosas. Y es que resulta que en pruebas que se hicieron posteriormente se comprobó que los BOP que estaban utilizándose en el Golfo de México, como les digo, fabricados por varias empresas, esos tapones para el fondo marino, presentaban fallas con un índice de fallos del 50%. Es decir, la mitad de los dispositivos de control fallaban. Hombre, yo creo que eso para dispositivos tan sensibles, tan delicados, tan caros, pues es un índice de fallos demasiado grande. Son árboles de Navidad que fallan mucho. Lo que pasa es que cuando un árbol de Navidad en casa falla, pues las luces no se encienden. Cuando un árbol de Navidad falla en el fondo del mar a esa profundidad, lo que se produce es un desastre medioambiental. Bien, después, otro fenómeno que el presidente Obama no conocía. British Petroleum eligió para la limpieza a su subsidiaria Nalco. Nalco es una empresa filial del grupo British Petroleum y lo que hizo Nalco fue lanzar miles de litros, cientos de miles de litros de un dispersante con el nombre comercial de Corexit 9500. Este dispersante ni limpia ni dispersa. Su única función es como un floculante, lo que hace es las partículas darles masa para que se hundan, consiguiendo así que el petróleo se esconda bajo el agua del mar. Eso, claro, evidentemente es como meter la suciedad debajo de la alfombra, que parece que aquello está limpio, pero la porquería está debajo de la alfombra y se arruina, en este caso, la vida marina, porque el fondo del mar queda arrasado durante siglos. Además, resulta que este producto, el Corexit, tiene una función, una formulación química bastante similar a la del agente naranja. El agente naranja era el defoliante que las tropas americanas lanzaban sobre Vietnam para tratar de eliminar la vegetación y que los vietnamitas y el Vietcong no se pudieran refugiar debajo de la selva, porque el agente naranja lo quitaba todo, lo eliminaba todo. Bueno, pues imagínense este tipo de veneno lanzado a cientos de miles de litros sobre la marcha de petróleo para conseguir disimularla, hundirla. Vamos, no parece la actuación más elegante, ni mucho menos la más sostenible, ni la más responsable ante un desastre así. Creo que Obama no llegó a saberlo durante su tiempo de presidencia. ¿Qué más? No se conocen
con certeza las multas que han tenido que soportar Halliburton, British Petroleum y Transocean. Pero se especula y el monto total de las multas habrá estado entre los 100.000 y los 160.000 millones de dólares. O sea, hablamos de unas indemnizaciones bastante grandes. Aunque son solamente, a pesar de que sean 100.000 o 160.000 millones de dólares, son solo una mínima parte del daño real causado. Por cierto, British Petroleum tenía un seguro de responsabilidad civil, o sea, que tenía transferido su riesgo de responsabilidad civil, incluyendo los daños por la polución marina, y este seguro efectivamente funcionó. Solo que ese seguro estaba contratado solo hasta 4.000 millones. Es decir, era claramente insuficiente para un riesgo de esta naturaleza y para el tipo de operaciones que estaba desarrollando British Petroleum. Su compañía de seguros pagó los 4.000 millones y dijo, hasta ahí llegamos. No ha contratado usted nada más que esto. ¿Es una negligencia en la gerencia de riesgos de British Petroleum? Posiblemente. O a lo mejor es tan sencillo como otro ahorro de costes. Permítanme que les hable aquí de que los seguros de responsabilidad civil, como muchos de ustedes saben, son los más claros ejemplos de no proporcionalidad. Normalmente los seguros de patrimonio, para un seguro de 10, la prima es de 1. Para un seguro de 20, la prima es de 2. Es decir, hay una proporcionalidad entre el capital asegurado y la prima que se tiene que pagar. En el caso de la responsabilidad civil, les he puesto aquí unas cifras meramente ilustrativas y si tomamos la opción 1 con un capital de 20 millones de dólares, cuesta 30.000. Si tomamos la opción 2 con 10 veces ese capital, 200 millones, solo cuesta un poquito más, 50. Por eso no es proporcional. Y si tomásemos la opción 3, 2.000 millones de dólares, el coste no se iría a mucho más, no se iría a 100 veces más, no, se iría a 3 veces más. Es decir, los seguros de responsabilidad civil, si BP, en lugar de comprar solo 4.000 millones de protección, hubiera comprado una protección más alta, habría tenido una indemnización muchísimo más elevada, es decir, habría estado mejor protegida, pero el coste no habría sido tan mucho más alto por esta falta de proporcionalidad a la que me estoy refiriendo. Espero que les quede claro. Y si no, Mariano, luego... tenemos que ir acabando, ¿vale? Ok, vale, aligero un poco. Bien, aquí les he puesto unos animales marinos dañados, los pescadores del Golfo siguen quejándose, la industria de los camarones, las gambas de Luisiana, Alabama, Mississippi, se consideran que han sido mal indemnizados y que siguen reclamando y sigue habiendo tensiones económicas y sociales 10 años después. Las mayores pérdidas ni siquiera son conocidas. Obama habló de reforzar las regulaciones, de mejorar, esto nunca llegó a verse, desgraciadamente, al contrario, se han lanzado a técnicas mucho más altas en cuanto a su riesgo, como la fractura hidráulica, el fracking, que saben ustedes que está plenamente en alza. La plataforma sí que estaba bien asegurada, por cierto, la Deepwater sí que fueron resarcidos en su coste total por un seguro de daños patrimoniales por sus 560 millones de dólares de valor. Antes de terminar, esto es una anécdota que algunos puede que ya me hayan oído. Más o menos en el año 1770 los ingleses estaban comenzando a colonizar Australia y el capitán Cook iba por allí con su gente, con sus ingleses y con algunos australianos, aborígenes. Por supuesto, los aborígenes no hablaban inglés y el capitán Cook no tenía ningún interés en hablar el idioma de aquella gente. Y entonces se encontraron con un extraño animal y el capitán Cook preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué animal es ese? Y los aborígenes dijeron kangaroo, kangaroo, y de ahí viene la palabra canguro. Bien, kangaroo significa no le entiendo, no sé qué me está usted contando. Eso es lo que le estaban contestando los aborígenes. No le estaban dando el nombre de aquel animal. ¿Por qué les cuento esto? Porque la comunicación entre BP, Halliburton, Transocean fue bastante deficiente. Y posiblemente es el mayor agujero en el queso del que hablábamos antes. ¿Hemos aprendido algo? Pues una perspectiva de futuro. En 2015, Shell Oil, otra petrolera, puso en marcha Appomattox, una planta de perforación de petróleo mucho más grande. La Appomattox es mucho más grande que la Deepwater. Como dirían los romanos, Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte.
Venga, más grande. Lo que les pongo aquí en amarillo son unas reflexiones del CEO de Shell en las que he recalcado que lo que se buscaban los equipos que diseñaron la Appomattox era a toda costa reducir los costes, ahorrar dinero, coleccionar cientos de ideas para ahorrarse mucho dinero. Eso es lo que le preocupaba. Si miramos al pasado, en el año 79, Pemex, otra petrolera, tuvo otro desastre parecido con la Stock 1, otra planta de procesado de petróleo en el mar, que también tuvo para entonces un derrame récord. En aquel momento, durante 9 meses, la Stock 1 estuvo vertiendo 530.000 toneladas de petróleo al mar. También usaron Corexit, por cierto, pero estos tuvieron otra técnica mucho más bestia. El petróleo que había en la superficie lo quemaban y luego los restos que quedaban les añadían el Corexit para hundirlos. Como ven, poco responsable desde un punto de vista medioambiental. Lo más divertido, los que calcularon la Appomattox, los de Shell, lo calcularon con un precio del barril de crudo, de entre 60 y 70 dólares. A los precios actuales, que están ahí en los 30 o incluso por debajo de los 30 dólares, la Appomattox, con todos sus ahorros de coste, es una plataforma no rentable económicamente, no es viable. No sé qué harán con ella. Bien, pues yo creo que vamos terminando. Esta frase, no sé si la habrán oído ustedes, pero ¿cuál era aquel animal que tropezaba varias veces en la misma piedra? O como decían también los romanos, contra la estupidez humana, los propios dioses luchan en vano. Muchas gracias a EALDE. Disculpen que haya apresurado tanto en esta parte final de la presentación. Los datos de este webinar, la presentación y demás, se la hará llegar EALDE a todos ustedes. Y, por supuesto, las preguntas, si son tan amables de formularlas a través del chat. O Ángel, si tenemos tiempo de contestar alguna. Sí, podemos contestar algunas. De todas formas, pueden hacer las preguntas y dejarlas en el apartado del chat, porque ya les llegará en los próximos días un email con las respuestas de Mariano. Sí, pero aprovechamos que aún tenemos algo de tiempo. Pedro pregunta que cómo se podrían gestionar riesgos no conocidos u ocultos por proveedores. Bueno, desde luego es una pregunta bastante complicada y nos daría para mucho rato. A ver, la gestión de proveedores es un tema súper complicado. Por supuesto, tienes que tener proveedores de confianza. Las relaciones comerciales entre estos tres que hemos estado viendo, Halliburton, Transocean y British Petroleum, eran de mucha confianza. Pero aún así, nunca puedes estar seguro ni de tu propia gente, y más en temas tecnológicamente tan avanzados como son estos. Cuando te metes a hacer permítanme la forma coloquial de decirlo, un agujero bajo el mar a tantísima profundidad, te pueden fallar no solo tus proveedores, sino también tu propia gente, tu propio equipo. Y aquí fallaron todos. La gestión de proveedores es un tema delicadísimo, muy de moda. Por ejemplo, estos días con la crisis del COVID-19, de esta pandemia mundial que estamos teniendo, pues las marcas de coches no pueden fabricar automóviles sencillamente porque los proveedores no les están mandando materiales. Nos daría para un webinar entero. Al respecto de esto, en el máster en gestión de riesgos sí que hablamos de la gestión de proveedores, pero ya digo, ocupando mucho tiempo en ello, y es un tema súper espinoso. Si acaso por escrito le amplío un poco más la respuesta. Hacemos una última. Ramón pregunta que cuál fue el rol de las autoridades y las autoridades también reguladoras y por qué no revisaron e inspeccionaron antes para prevenir. Ramón, esa es una pregunta sumamente acertada y afiladísima. A ver, las administraciones norteamericanas, y esto ahora con el presidente Donald Trump está en su máximo apogeo, lo que se está haciendo desde hace ya bastantes años, esto empezó con Bush, se están quitando regulaciones. Por ejemplo, la falta de regulaciones, o sea, la desregulación, la liberalización de los mercados conduce a que las empresas puedan hacer lo que les apetezca. Entonces, eso significa que las empresas hacen lo que quieren y que las regulaciones, por más voluntad o por más ánimo de castigo que el presidente Obama le puso, luego en realidad el cabildeo, los lobbies,
los grupos de interés, las influencias, hacen que las regulaciones se modelen a medida. Por ponerle otro caso que tenemos ahora muy reciente en España, hasta hace muy poquito estábamos recortando en sanidad. Las regulaciones en materia sanitaria eran de recortar, de ahorrar dinero. Y ahora nos encontramos con un problema de que los hospitales se colapsan. Y lo que nos piden a todos, en Francia, en Italia, en España, es que no salgamos a la calle, que nos quedemos en casa porque el sistema no puede. Esto es un problema regulatorio. O sea, al final, los temas regulatorios son mucho más importantes de lo que parece. Y en este caso, la regulación era sumamente blanda, muy, muy laxa. Una regulación que permitía que, en este caso, British Petroleum y demás, fueran a sacar el máximo beneficio sin importar las consecuencias. Y el regulador, por decirlo de una manera familiar, miraba para otro lado. No sé si me explico. Si acaso Ramón, en la respuesta por escrito, le amplío un poco más sobre este tema. Sí, nos quedamos sin tiempo. Como hemos dicho, a lo largo de los próximos días recibirán un email con las respuestas que están a las preguntas que están poniendo en el chat, que ya responderá Mariano por escrito. Recordarles también que este es el primer webinar del ciclo de accidentes reales de alta gravedad, un análisis desde la perspectiva de gestión de riesgos, y que el próximo webinar tendrá lugar el próximo martes, día 24 de marzo, y se pueden inscribir tanto en la web de EALDE, www.ealde.es, como a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn o en Twitter. Así que sin más, pues tenemos que ir cerrando este webinar. Mariano, puedes despedirte si quieres de los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Espero que les vaya muy bien y les agradezco mucho su amable atención de hoy. Hasta la vista. Muy bien, muchas gracias Mariano y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos verles en próximos webinars de EALDE Business School. Un saludo y que tengan un buen día.